En esta conversación se abordan temas de salud mental, incluyendo un episodio grave de manía con síntomas psicóticos que vivió nuestro invitado. Las experiencias narradas son personales y no deben de tomarse como recomendaciones. Tras este evento, la persona recibió un diagnóstico y tratamientos adecuados. Cabe destacar que este contenido es solo una síntesis del tema tratado y no un recuento exhaustivo. Existen otros hechos y detalles que no fueron incluidos. Escúchenlo con empatía y si tú o alguien que conoces se identifica con lo dicho o está atravesando algo similar, es importante que busquen ayuda profesional. Hola a todas, bienvenidas una vez más a este podcast Hazte la Interesante. Yo soy Grecia Zavala y hoy estoy muy feliz de la persona que me acompaña aquí, de tener a esta persona que me acompaña el día de hoy. Fercho, muchísimas gracias por estar aquí. Fercho es un amigo, muchas de ustedes ya lo conocen. Fercho, además de ser mi amigo, es psicólogo, pero hoy está aquí porque lo invité por un tema súper importante que quiero que hablemos y quiero que me cuentes, Fercho. Fercho sufrió de un episodio maníaco psicótico, ¿verdad? Sí, Sí. es complicado eso, es un término Sí, complicado. los términos, sí. Exactamente. Él sufrió de este episodio y me gustaría empezar con eso, Fercho, que nos cuentes qué es esto, cómo pasó, dónde estabas. Ahora sí que cuéntamelo todo. Cuéntame, a Fercha le pasó esto y Fercha nos va a soltar la Todo. sopa con lo que pasó. Sí, yo creo que a lo mejor el término para muchas personas no es tan familiar o Sí, dicen no claro. tengo idea o se pueden imaginar algo, pero sí, hace literalmente casi ya un año. Que es poquito, realmente. Sí, esto es muy reciente. Y yo sí, esto es muy reciente. Bueno, y gracias por la presentación. No, gracias por Un estar gusto aquí. estar aquí nuevamente. Y pues para las personas que ya me conocen de tu comunidad, pues saludos. Bueno, hoy por hoy, a lo que me pasó, sé que lo puedo denominar de esa manera, pero anteriormente hubo otro diagnóstico. Y sí, o sea, el nombre es un episodio maníaco con síntomas psicóticos o una manía psicótica. Y pues bueno, para empezar, ¿Cómo empezó? Cuéntanos dónde ¿cómo empezó? pasó, cómo estuvo todo esto. Un poco de contexto. Yo me fui hace un año a estudiar a Madrid, que Sí, bueno, me pues sí acuerdo. te había platicado. Claro. Estaba muy emocionado, era un semestre de intercambio de mi licenciatura en psicología, justamente. Y pues sí, o sea, me fui justo un 6 de enero de hace un año, del 2025. Y pues ya, o sea, ¿no? Me fui, llegué allá, era mi primera vez en Madrid. España, en Madrid. Ya había ido yo anteriormente a Europa un verano en Francia, pero fuera de Francia yo no había estado. Entonces era mi primera vez allá. Me fui con una amiga y pues bueno, allá llegué y pues empecé mis clases. A vivir la vida. Sí me acuerdo que yo veía tus historias y yo decía, Fercho está viviendo la vida. Sí, aparte elegí materias que me llamaban mucho la atención Claro. y me encantó. O sea, el tiempo que estuve allá estudiando eso, me la pasé muy bien. Pero bueno, justo esto es importante porque todo esto, este episodio de manía y lo que les voy a platicar, pues sucede allá, ocurre allá. Entonces, o sea, ¿qué pasa? Que yo, bueno, y también un poco de contexto, yo anteriormente ya había tenido depresión. No diagnosticada como tal, pero sí había tenido. Nunca había utilizado psicofármacos, pero sí había tenido pues los síntomas de una depresión, o sea, que no tienes motivación, inclusive pensamientos suicidas y pues todo lo que tiene que ver con una depresión. Eso es lo que había experimentado hasta el momento. Y bueno, al estar acá en Madrid, pues ya, o sea, todo pintaba muy bien. Solo que, y creo que esto es algo muy importante de mencionar, el cambio de horario. Yo cuando llegué, a mí me costó muchísimo trabajo adaptarme a pues ese cambio de horario, ese salto de 7, 8 horas. Sí, más o menos. Y
pues sí me costó como que agarrarle, o sea, me dormía tarde. Sí, al principio creo que todos tenemos jet lag, todas y todos Ajá, el jet te lag. pasa eso, lo que te acostumbras, ¿no? Ajá. Pero creo que a mí me duró un poquito más. Ok, de tiempo. Sí. Y esto es algo muy clave e importante porque el sueño es uno de los factores más importantes que cuando no se está teniendo puede detonar muchísimas crisis a nivel mental. Interesante. O sea, el sueño es algo así que hoy por hoy sé, que bueno, ya lo exploraremos, que es algo muy importante. El chiste es que, pues sí, como que yo algunos días no dormía tanto, me acuerdo que tenía videollamadas con amigos, con amigas, pero yo me sentía todavía con energía. Bien. Luego, pues iba a mis clases, me hacía de comer. Bueno, yo soy instructor de bici y allá iba a la bici con una amiga que me invitó, que daba clases en un estudio allá. Y bueno, pero iba como 2 veces a la semana. Empecé a ir al gym, pero luego también como después de 2 semanas dije, no, no quiero ir al gym. Todo este tiempo lo quiero Disfrutar acá. disfrutar, ajá, como que, o sea, me puse a pensar y decía, como, a ver, si voy 2 horas diarias, y, o sea, como que prefiero realmente aprovechar mi tiempo acá. Y, pues bueno, pasa lo del sueño, estoy yendo a mis clases, al gym, pero luego empiezo a tener yo varios episodios de llanto. Ok. O sea, empiezo a llorar mucho, de la nada. O sea, pero llanto así incontrolable. Sí, un llanto que llega y sigue y sigue y sigue y sigue varios Raro, que no te minutos había pasado y para. antes, que Ajá, tú... no. Pero sí, tenía un miedo yo, de hecho, al irme. Bueno, igual será mejor que lo cuente ahorita, como contexto también. Porque justo cuando yo me fui de intercambio a Monterrey, que estuve estudiando allá, Sí, me acuerdo. fue cuando viví mi episodio de depresión. Entonces mi miedo al irme acá era, no quiero que me pase esto otra vez, no quiero que se repita. Pero pues justo lo había trabajado en terapia y fue como, a ver, o sea, es un momento diferente, Claro. la situación es diferente, ya tengo más herramientas, justo he ido a terapia. Entonces yo dije, ok, bueno, pues creo que estoy más preparado. Preparado. Pues bueno, pasan los episodios de llanto, no estaba durmiendo tanto y luego yo también como que empecé a tener pensamientos y conductas extrañas. O sea, por Ok. ejemplo, con mi mejor amiga Teres, saludos si lo ve, qué bueno, ¿tú la conoces? Sí, claro. Me Saludos, acuerdo que Tere. hice una videollamada con ella y yo le empecé a platicar que yo estaba comiendo intuitivamente, que yo comía cuando pues lo sentía, si no lo sentía yo no comía. Ok. Y ella de que, güey, ¿qué pedo con este vato? ¿Qué le está ¿De qué me pasando? está hablando? Y, ajá. Y luego yo también, cabe mencionar que a mí me llamó la atención un chico de allá muchísimo, pero como que me obsesioné mucho. Y también le empecé a contar de él y yo le dije, es que no me importa nada más que él, me importa que esté bien, su seguridad y no sé qué. Entonces, o sea, estas son como las cosas que yo empecé a experimentar y a pasarme allá, que tienen que ver con lo que pasó después. ¿Qué más pasó? ¿Cuánto tiempo pasó desde que, o sea, porque me dices que llegaste en enero y empezaste ahí tu vida, los problemas de sueño? ¿Cuánto tiempo pasó que tú empezaste a tener, que tú te diste cuenta que estabas teniendo este tipo de pensamientos diferentes? Yo creo que a partir del mes, El mes y mes y medio. medio. O sea, Ok. justo como en febrero, en mediados finales, como que esto se empezó a hacer más ¿Y grave. tú eras consciente de que estabas teniendo pensamientos extraños? Jamás, No nunca, eras consciente. nunca, nunca, Ok. nunca, 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 nunca. No, no, nunca fui consciente. ¿Qué otra cosa empezaste a notar o a hacer? Bueno, me pasó lo de los episodios de llanto, los cuales, bueno, o sea, no sé, una vez me acuerdo que mi mamá me marcó y platicamos y me mencionó algo de mi abuelo materno, y yo le pregunté algo y porque iba a ir a Alemania, fui a Alemania también, estando allá a Berlín a visitar a una amiga y justamente me había platicado que pues mi abuelo había estado cierto tiempo allá y que le encantaba y que sabía alemán y pues a mi abuelo es alguien que pues sí tuve digo, fue por muy poco tiempo, pero tuve Una una muy buena conexión. conexión con él. Y entonces como que me mencionó eso y me mencionó de que sí, él te trajo un osito y es el que está en la casa. Y no sé, a mí me dio mucha tristeza y empecé a llorar y a llorar y a llorar y a llorar.
Y luego esto, mi roomie, pues era con quien tenía mayor contacto. Claro. Tenía otro roomie, que era quien nos rentaba el piso allá en Madrid, pero pues él realmente no, pues no, o sea, con él no lloraba o No se involucraba. no se involucraba. Ujú. Ajá. Igual no sé si alguna vez llegó a A ver todo. escucharme hablar con mi otra roomie. Y por estos episodios de llanto, que sí fueron varios, ella me llegó a preguntar inclusive de, oye, ¿te quieres suicidar o has pensado en suicidarte? Y yo la verdad le dije que no. Y de hecho no tenía ganas Ese de pensamiento. suicidarme, ni ese pensamiento. Pero, o Nunca sea, lo tuve. eso que me estás contando, ¿cómo era el llanto o qué nivel, qué tanto lo hacías, qué tan recurrente eras? Porque para que yo te pregunte a ti de, oye, ¿te quieres suicidar? O que es una pregunta fuerte, es porque ya pasó, ya ha estado pasando constantemente, ¿no? Y a lo mejor algo muy, muy fuerte, que estás llorando incontrolablemente, ¿no? Sí, es que yo empezaba a hablar, o cuando platicaba con mi roomie, o cuando estaba yo solo pensando y reflexionando, como que me daba, pues sí, o sea, como este sentimiento de tristeza y Y lloraba. llorabas. O sea, no sé, a lo mejor si pongo un promedio era 2 veces a la semana o 3, pero yo también soy una persona que creo que a partir de todo lo que pasó me he vuelto más vulnerable y conecto más con la Ujú. tristeza en específico. O sea, como que ya me permito sentirla más, pero antes no. Ok. Entonces, creo que también yo al irme dejé muchas cosas que yo disfrutaba mucho y que me costó dejar. Ujú. O sea, el dar las clases de la bici, el estar trabajando ahí en Beat, como que eran cosas que me gustaban muchísimo. Y pues salirme como que, a pesar de que yo sabía que me iba a ir de intercambio y me le iba a Claro. pasar increíble, iba a haber muchísimas cosas y que tenía que hacer espacio para más cosas, como que para mí eso fue Te costó. muy difícil de soltar, porque estaba muy acostumbrado a hacerlo. Pero bueno, pasa lo de los llantos, me pregunta esto, luego yo empiezo a tener, o sea, como que todo lo empiezo a ver como una señal, o sea, como que empiezo a tener ideas delirantes, Ok. o sea, delirios, Platícame. yo tener como ideas de que como que estaba conectado con algo más grande, o Ujú. sea, con, pues sí, con Dios o con el universo. Me acuerdo que justo veía varios números, ¿no? Todo este tema de la numerología y de que Numerología. 3 es 3 y era como, no manches, estoy viendo esto y está pasando esto. También empecé a tener yo como que mucho desbordamiento de ideas, o como verborrea, o sea, hablaba mucho, Ujú. que eso también tiene que ver con los síntomas de lo que tuve. Y, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué De más? este delirio que me dices que tenías pensamientos de este tipo, dame un ejemplo de que ahorita ya te das cuenta y dices, güey, sí estaba delirando, o sea, estaba... Sobre todo, por ejemplo, mi obsesión con este chico Ujú. era muy fuerte. O sea, él inclusive me mandó un mensaje y me dijo, yo lo conocí porque él es amigo de mi otro roomie que vive allá. Ujú. Entonces él nos invitó a estar con sus amigos y amigas, su grupo de amigos y amigas. Y lo conocí, como que lo vi y dije, wow, ¿qué onda con este chico? Y me acuerdo que olí una flor porque Ujú. fuimos a ver, estábamos en un parque y estábamos viendo árboles de almendros y tenían flores y de verdad es la flor que más me he olido en toda la vida. O sea, como que ahí sí era como si estuviera drogado y como que mi sentido del olfato se maximizó, que Ujú. luego eso también ya sé que es parte de como de los síntomas. Ok. Porque yo me acuerdo que la olí y dije, ¿qué onda? O sea, esto me huele, pero hasta el alma. O sea, Claro. ¿qué es esto? Y con él me pasó que inclusive me escribió y me dijo, oye, porque yo lo invité al cine y él me dijo, oye, o sea, como que no quiero que se malinterprete esto, yo la verdad no busco algo más contigo, o sea, a nivel como romántico, no estoy interesado. Me lo llegó a hacer saber y yo le dije, ah, sí, no hay tema. Y yo seguía en mi mente como, no, es que él Obsesionado. me encanta Ok. y es que él es mi alma gemela. Me acuerdo que una vez me habían leído, ¿cómo se llama? La carta astral y que me habían Ujú. dicho que yo iba a estar con una persona del extranjero, o sea, que yo me iba a casar con alguien. Yo dije, es que claro, o Es sea, él. era como ese pensamiento de, ok, no manches, es él, por mi carta astral, o sea, esta parte también como de ver todo como señal y que todo Claro. tenía que ver y... Que déjame decirte que hay mucha gente que, que no le pasa necesariamente este episodio y lo ve así, ¿no? Pero Sí. sí, No, sí, 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 pero sí. yo era como, claro, o sea, es que en mi carta astral me dijeron eso y es él, yo siento Sí, que mucho ya lo amor por dabas él. así por sentado. Ajá, y tú sabes, y cuando te lo platiqué anteriormente,
a ver, si a mí un hombre heterosexual me dice, justo me hace saber, oye, soy Claro. heterosexual o no estoy interesado, o inclusive un hombre gay, ahí lo dejo, o sea, Claro, es del no es no. jamás he sido ese, porque sí los hay, te los he dicho, Sí, sí, estos sí. hombres de que están ahí encima y de que no, y es que ándale, hay que intentar y no has probado y no sé qué. No, o sea, yo soy cero así, Ujú. pero allá sí fue así, lo cual Ok. fue también muy extraño, porque hoy por hoy yo no haría eso. Claro. O sea, yo hubiera dicho, ok, hasta aquí, Bye. stop. Ujú. Yo empecé a tener también alucinaciones visuales Ujú. y auditivas. Entonces, yo, por ejemplo, me acuerdo de una de las más claras fue que tomé, para yo irme a o sea, de mi piso a mi universidad tenía que tomar metro y la Renfe, el tren. Ujú. Y me acuerdo que en el tren, donde aparece el letrero, donde te dice hacia dónde va, Ujú. con letras rojas, me acuerdo perfecto, yo me acuerdo que una vez volteé y yo vi, todo es mentira. Y yo dije, what? O sea, decía todo es mentira. Todo es mentira. No, sí, pero literal. O sea, me acuerdo perfecto. Perfectamente. Es muy impresionante porque si habían unas letras ahí, o sea, el hecho de tener como pues sí, la alucinación Claro. y que haya un cambio visual de las letras y en el campo visual, no sé, a mí Sí. se me hace muy sorprendente, pero me acuerdo que pasó eso. Me acuerdo que también yo, como que yo empezaba a estar más desconectado de mi mente. O sea, justo no estaba comiendo bien, pero yo no era consciente de que no estaba comiendo bien. Estaba alucinando, pero yo no sabía que eso eran alucinaciones. O Alucinaciones. sea, yo pensé que era parte como de mi realidad. Me acuerdo que luego yo empezaba, o sea, cuando empezaba mi día era como, ok, voy a dejar que mi día me guíe. Y entonces como que escuchaba, pues eran como entre mis pensamientos y alucinaciones auditivas y era como, ok, voy a dejar que el sol, porque luego empecé a tener un trip con el yin y el yang y que yo era más energía lunar y femenina y entonces al momento de ser el día como que el sol y pues sí, el día como que me iba a guiar en lo que yo iba a hacer en mi día, o sea, en las clases que iba a tener. Entonces como que este tipo de ideas son Sí. las que empecé a tener y varias. Otra cosa que me ayudó muchísimo fue que, o sea, aunado a todo esto, pues yo me eché las 3 películas de Matrix allá. Entonces, Ok. esa no fue muy buena idea porque, pues bueno, no sé si las has visto. Sí. Y bueno, todo lo que implica la Matrix y que todo es una ilusión y es una Ujú. simulación. Entonces, eso alimentó más mis ideas. Y pues yo seguía tripeando y viajándome y pensando y reflexionando y viéndolo todo como señal. Y pues, ¿qué más? Digo, son muchas cosas. Yo te Claro. platiqué que son demasiadas, pero de lo importante yo creo que es eso y de lo más grave, pues esta desconexión con la alimentación. El sueño, que era poquito y yo me sentía bien. Me acuerdo que un día fui al súper a las 3:30 de la mañana. Ya para este punto también, otra cosa que había pasado es que fui a ver una obra de teatro. La fui a ver porque yo me inscribí a un programa de teatro. Ujú. Y yo dije, ah, pues la quiero ir a ver. Me acuerdo que fui con una maestra y, y la vi y me acuerdo que había un señor a mi lado. Y como también tenía este trip de mi abuelo y como que yo empezaba a sentir y a pensar que Sí, él me recuerdo. hablaba, Ujú. yo me acuerdo que hablé con ella y como que le dije, oye, ¿va a venir alguien más? Me dice, no sé, o sea, yo creo que no vamos a ver, pero como que, como me lo decía a mí, era como, "Ah, ella me está dando señales de que a lo mejor va a venir alguien importante conmigo, Ok. ella es como una bruja, no lo sé. Sí, como que te empezabas a hacer ideas tú, Ajá, hacer imaginar. ideas. Ujú. Empieza la obra, yo fui la única persona que fue, porque ya había tenido como que mi curso antes y yo pensé que de las personas que habían ido a una visita que hicimos al Teatro Real, Ujú. guiada, parte de ese como mini curso, pensé que iban a ir y no fueron. Y también cuando yo fui a esa visita del Teatro Real, antes de esta obra que fui a ver, me acuerdo que también ella nos empezó a enseñar todas las partes del teatro y ahí había un chico que yo vi y también como que me llamó mucho la atención y yo pensé que íbamos a hacer una obra y que ella estaba eligiendo a dos Ok. personajes y estaba viendo con quién emparejarme y entonces yo estaba viendo a los O sea, tú chicos te que estabas estaban haciendo una ahí, historia en tu mente de todo, todo lo que veías. sí. Yo veí como a dos chicos y dije, ah, yo creo que ellos pueden ser gay. Ok. Entonces era como, o que les atrajeran los hombres. Entonces era como, a ver, este me late, este no, ¿con quién voy a querer yo presentar mi obra de Ok. teatro? Y hubo uno que me gustó mucho y yo al salir de eso y luego ya al ir a esta, pues,
exposición como de baile, que también estuvo muy trippy, o sea, eran unos bailes súper locos y tenían que ver como con el universo y los planetas. Me encantó, me la pasé muy bien. Pero justo allá no llegó este chico, que yo pensé que era el chico con el que ella me iba a Emparejar. emparejar para hacer el proyecto de la obra. Sí, o sea, como que yo empecé a Crear historias de todo lo generar que veías. historias alternativas en mi mente y a crear otras realidades, sí. Ujú. Y en esa obra a la que fui, se sienta un señor a mi lado y yo pienso que es mi abuelo. O sea, me hago la idea de que es mi abuelo, que es mi abuelo en otra vida y que él está sentado ahí conmigo acompañándome a ver esa obra de teatro. Porque pues yo fui solo, o sea, no fui acompañado. Y era como, ok, es una manera en la que él está acompañándome aquí, pero él nos, o sea, como que sabemos que estamos, o sea, más bien, él sabe que él está en otro cuerpo y en otra vida Ujú. y que está ahí con su presencia, pero pues no podemos hacer como contacto. Pero igual, fue como ideas que yo me empecé a hacer y me acuerdo que hasta el señor, no sé, movió el pie y me tocó y yo era como, no manches, es que sí, o sea, Mi es mi abuelo abuelo. diciéndome, aquí estoy. Ujú. Y cero que ver, o sea, yo haciéndome una idea. Entonces pasa esto también me da tristeza, le platico a mi roomie y le digo, no manches, es que mi abuelo estaba ahí y me tocó y no sé qué, y yo empecé a llorar. Entonces, como que el llanto también tenía que ver con muchas cuestiones, pero también con el tema de mi abuelo sobre todo, porque Claro. yo empecé a generar esta como historia y pensamiento de que mi abuelo me estaba hablando, o sea, él me estaba diciendo cosas. Y luego entra el viaje a Berlín y entonces es como, claro, o sea, Por mi lo que nos abuelo habías estuvo dicho, allá, claro. quiere, ahorita tengo la oportunidad de irme a Berlín, o sea, por algo está pasando. Ujú. Allá me fui con, bueno, pasa todo esto. mm, ¿Qué fue lo más significativo, o sea, que viviste en Berlín? Y que recuerdo que lo que me habías contado es mm, que después de eso ya viene como la culminación de todo esto, ¿no? Sí, sí, ahorita siento que me extendí un poco, pero esto fue lo que estaba sucediendo, o Ujú. sea, aparentemente todo bien. Digo, yo también empecé a estar como, más en Berlín, precisamente, empecé yo a estar más desorientado en Ujú. tiempo y espacio. No sabías dónde estabas, qué hora era, nada. Más con el tiempo, digo, sí, por sí con el tiempo a veces batalla un poco. Yo, no sé, tenía una clase de bici allá, porque decía, wow, qué padre, quiero rodar acá. Ujú. Y mi amiga vivía en las afueras, o sea, súper lejos del centro de los estudios a los que quería ir. Y no sé, yo tenía una clase a las 8 y para llegar puntual, neta, tenía que salir a las 6 de ahí, o 6:30. Y como que en mi mente era como, no, o sea, con que salga a las 7 o así. Y luego no llegaba el Uber, no se alcanzaba. Yo allá estaba con mi amiga, que es una amiga que estudia Ya. y vive allá y trabaja allá. Y o sea, la fui a visitar yo y otra amiga con un chico con el que estaba teniendo Algo. una Ujú. situationship, podría decirlo. Ajá. Entonces vamos y bueno, también me acuerdo que camino allá en el avión. Yo cuando escuché como el sonido que hace el avión al despegar, yo pensé que eran ballenas que estaban hablándome. Yo empecé a No escribir, tengo manches. muchos escritos de De todo lo que te estabas como todo lo que imaginando, estaba pensando. imaginando y sintiendo, sí. Pero eso era algo. Me acuerdo que cuando llegué a Francia también tenía como voces que me decían de que bienvenido a Francia. Y no sé qué, pero pues, o sea, era todo en mi mente. Ujú. Sí. ¿Qué pasa en Berlín? Que sí, que ya después regresas. En Berlín fue como la desorientación. O sea, yo estaba con mis amigas, bueno, ellos, y me perdía. O también como que no estaba comiendo. Ok. Mm, y pues eso, o sea, como que yo decía, ay, que oigan, voy a ir a pasar por aquí. Y luego era como, no sé dónde estoy. Y luego yo pensé en algún punto también, estaba caminando solo en las calles y yo vi como una construcción y yo dije, es que esto es la Matrix. O sea, lo que estoy Ok. viendo es el mundo que se está construyendo delante de mí. O sea, si yo sigo, ya va a estar la nada. O sea, como que no va a ser real eso, va a ser como todo un espacio en blanco como en Coraline. O sea, ahí ya te estabas alejando cada vez más de tu persona, de Sí, quién o sea, yo eras ya tú. estaba, mi realidad cada vez estaba más Alterada. alterada, o sea, mi percepción de la realidad, de lo que era real o no real. Allá también una vez me fui a una clase de bici, me salí, fui yo solo, me bañé y todo y iba, o sea, como que yo fui solo y mis amigos estaban haciendo otras cosas y ya nos íbamos a encontrar después, pero me acuerdo que
como que empecé a bailar y a cantar y a gritarle a la gente y en eso llega un chico gigante de 2 metros, afrodescendiente de "What the fuck, bro? What are you doing? Stop what you're doing", no sé qué, pero así muy mal, o sea, de verdad me habló muy fuerte y muy así como de chill the fuck down, o sea, ¿qué estás haciendo? ¿Qué pedo contigo? Yo, güey, yo tampoco sé, o sea, Te asustaste, me seguramente. asusté mucho por la reacción de él. Claro. Y luego le dije de que como que no podía contactar a mis amigos, no sé si no tenía saldo, ya ni me acuerdo, internet o qué onda. Y le platiqué eso y le dije, ¿me puedes prestar tu celular para yo marcarles? Les marqué, fueron por mí. Esto fue un día antes de que ya me regresara a Madrid y estaba yo hecho bolita llorando después de todo De eso. eso. Entonces, en Berlín estuve como 4 días, creo. La verdad no recuerdo bien ese dato, Y pero fue después poquito. de, digo, eso que me estás contando ya es algo también fuerte, ya que regresas a Madrid, ¿qué pasa que al final te tienen que llevar a un Sí, psiquiátrico? que ya pasa todo lo demás. Bueno, cabe mencionar que también fui al Museo del Holocausto, eso tampoco le ayudó a mi No. mente. Y luego fui a otro museo que se me hizo muy trippy y yo pensé que me estaban siguiendo. O sea, ese también era como El otro delirio de delirio. persecución. Claro. Ajá, o sea, yo veía a las personas y dije, es que me están siguiendo, Ujú. me quieren hacer algo a mí. Y yo le empezaba a decir a una amiga con la que estaba de que es que me están siguiendo. Y ella, güey, ¿qué pedo? O sea, nadie Nadie te te está está siguiendo. siguiendo, claro. Y yo, no, es que sí. Hasta una vez me pasó que me empezó a doler mi corazón, pero eso sí fue como yo lo sentí físicamente y es que pasaron muchas cosas. Pero bueno, iré a Madrid. Eh, Llego a Madrid. Ya para este punto, pues mis amigas ya se habían dado cuenta de que Algo estaba algo mal. estaba muy mal, de que yo no estaba bien, así como mi roomie en Madrid. Y entonces ya mi roomie y también mi mejor amiga, Teresa, se habían puesto en contacto con mi mamá y mi hermana, de que, oigan, ¿qué onda con Fercho? O sea, ¿saben cómo está? Yo veía a mi psicóloga allá, pero pues yo también le decía que todo bien. Mi hermana, antes también del viaje a Berlín, o durante, no me acuerdo, como que me habló. O sea, como que le dijeron de que, a ver, tú habla con él. Y pues yo le decía, no, todo está Todo súper bien, bien, todo chido. Y era como, pues no, o sea, no nos dice nada. claro. Y porque yo genuinamente lo sentía así. Entonces yo al regresarme de Berlín a Madrid, yo tenía una escala en Bruselas, pero yo pensé que había unas brujas siguiéndome y que en Bruselas había brujas y yo no podía hacer la escala ahí, y entonces yo tenía que Irte directo. irme directo a Madrid. Entonces también como que no podía hacer check-in, me estresé, estaba en un café, me frustré mucho, lloré, estaba con la hermana de otra amiga, o sea, de verdad me dio mucha vergüenza que ella tuviera que haber pasado por eso conmigo. Hasta que al final una señora nos estaba ayudando a conseguir vuelos porque tiene una agencia de vuelos, una señora alemana. Y al final le marqué a mi mamá y le dije, no, o sea, quiero un vuelo directo. Entonces me compraron un vuelo directo y ahí pues mis amigas y este chico como que se encargaron de que yo pues llegara. O sea, bueno, nos fuimos juntos al aeropuerto porque mi otra amiga se tenía que ir a Barcelona y pues se iba el mismo día y como a la misma hora similar. Entonces nos fuimos juntos y ya como que me dejaron a mí. Me acuerdo que yo perdí un audífono y estaba súper necio de que neta, ¿qué pedo? ¿Dónde estaba? Y yo pensé que lo había dejado donde vivía mi amiga allá y no. Y compré unos audífonos, estaba como muy alterado, como muy ansioso de que es que necesito mi música. Por eso los compraste. Ajá, y compré unos, yo ya no tenía dinero, me prestaron dinero. Eso fue otra cosa que también hice. Antes de Berlín y en Berlín, o sea, como gastar mucho. Y bueno, ya se aseguran de que me subo al avión, tengo mis audífonos, comí, todo bien. Y en el avión yo me empecé a tripear también. Hubo un punto en el que me quería salir. Yo pensé que todas las personas del avión estaban conspirando contra mí. Y o sea, es que es muy amplio, Claro. pero en resumen fue eso. No sé cómo, un flight attendant, hombre, un azafato, fue a ayudarme y a tranquilizarme Sobrecargo, sí. y un sobrecargo, ajá, y hablar conmigo y creo que eso me Te ayudó. ayuda. El pobre ha de haber dicho, no sé qué le pasa a este amigo, pero voy a ver qué onda y como que me hizo plática y como que eso fue contención para mí. Claro. Llego a Madrid, mi roomie de allá llega por mí. También me estaban diciendo, no, por mensaje de que, oye, avísanos cuando llegues. Oye, tu puerta es tal, tienes que recoger tus maletas acá. O sea, como que diciéndome Todo. todo para que yo no me perdiera. Porque ya ahí estaba como que, te digo, más Mal. alterada todavía la realidad. O sea, como que todo fue escalando. Fue poco Claro. a poco, poco a poco, poco a poco. Y ya llegué, como de noche, no sé, eran las 12, 1, al día siguiente tenía clases. Voy a clases.
hasta pensé que eran 2 edificios. Bueno, son 3, pero donde yo tenía clases era en el A y en el B. Y yo me acuerdo que llegué y yo pensé que estaban cambiados. O sea, que el A era acá y el B acá. No, yo estaba muy alterado de la realidad. Estoy ahí en clases, regreso a mi piso, como en la tarde, 3 4. Y según yo tenía ahora sí una obra de teatro, otra, que estaba incluida en mi programa, el que me había metido de teatro. Y bueno, pensé que, pues sí, era ese día, ni siquiera era ese día, o sea, era después, faltaba mucho tiempo. Pero yo estaba necio de que quería ir. Ya para este punto, bueno, justo, como habían hablado con mi mamá y mi hermana, ellas estaban en camino a Madrid, o sea, estaban ya volando las dos Para allá. para llegar allá y ver qué onda conmigo. Y pasa esto de que yo quiero ir a una actividad, mi roomie pues quiere que yo me quede ahí, o sea, no querían que saliera, ni otro roomie tampoco, o sea, como pues para yo ya no hacer desmadre o perderme o algo. Pero yo les empecé a decir, no, es que tengo que ir, por favor. Y también como que hay las ideas que ya tenía en ese momento, como que mi hilo de pensamiento y conducta, ya era muy extraño. O sea, muy, 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 muy raro. Nos fuimos caminando, llego al teatro y lo que pasa es que intento entrar y me dicen es que no tienes el boleto. Y yo es que aquí tengo el correo de mi maestra diciéndome que o sea, como que este es el boleto. Y me dijeron, no, o sea, es que tienes que descargar la aplicación y ahí tienes tu boleto. Me dicen una vez que no, vuelvo o sea, como que yo a checar el correo y les vuelvo a decir, me dicen es que no. Y luego yo dije, ok, me están diciendo que no, pero si esto es la Matrix y yo decido qué es real y qué no es real, pues ellas no son real, no son reales. O sea, el acceso que ellas me están negando yo lo puedo quitar. O sea, yo me creía ahí el actor principal de Matrix. Y claro, o sea, yo puedo hacerlas de lado. Entonces yo, ¿qué hice? Pues entré corriendo y me subí por unas escaleras que vi y me sentí como en la película de Barbie cuando está huyendo y que la persiguen varios en el mundo real. Lo comparo mucho con eso porque me empezaron a perseguir estas chicas, obviamente. Dijeron, ¿qué pedo con este güey? Empiezo a correr, subo las escaleras, no sé a dónde estaba yendo y en eso me para otro guardia gigante. Dice, ¿pero qué coño estás haciendo? ¿Qué te pasa? No sé qué. Y me empezó a decir de cosas. Y yo, perdón, y ya como que me detuvo y me regresó. Y me dijo, yo voy a hablar y voy a buscar a tu universidad y no sé qué. Y me empezó a decir, o sea, como amenazar. Y yo, ¿qué pedo con este morro? Eso es lo que yo recuerdo. La verdad es que no, o sea, tampoco, pues, como ya estaba muy alterado de muchas cosas, no recuerdo también. Salgo, me sacan. Para este punto, pues llega la policía. Empiezo a platicar con ellos. Afuera estaban mis 2 roomies y otra amiga que también me acompañó como, o sea, de nuestro piso al teatro, como que ellos me acompañaron. Y pues bueno, le marcan, bueno, llega la policía, luego llega una ambulancia y me empiezan a hacer preguntas, obviamente también para descartar que pues yo no hubiera consumido alguna sustancia o droga. Y en eso, pues yo la verdad no sabía qué estaba pasando. Yo también en algún punto pensé que era como, que yo ya estaba como en la obra de teatro, como, que justo era una obra de teatro todo, o era una película, yo lo veía así. Y pues bueno, o sea, me llevan de la ambulancia, mi roomie y mi otra amiga me dicen, te vamos a seguir por fuera, pero aquí estamos, y no sé qué más me dijeron. Llego a un hospital, yo estaba emputado porque luego como que vi a los enfermeros, no sabía qué estaba pasando, era como dame tus documentos y qué tienes aquí, creo que tuvieron que ir a mi piso por mis documentos. Desmadre. Yo no sabía qué estaba pasando. Te digo, yo pensé que era una película. Y luego me acuestan, me dicen que me van a sacar sangre. Yo recuerdo que me sacan sangre como que 2 veces y yo me saqué de onda, dije, ¿por qué? O sea, yo estaba, para mí era como yo estaba bien, yo dije, ¿por qué me están sacando sangre? O sea, ¿por qué me están, yo lo veía como, o sea, me están lastimando, ¿por qué me están haciendo esto? Y no, hombre, yo le hice una jeta al enfermero que estaba ahí, empecé a gritarle 1000 cosas de que qué te pasa, y es que a ustedes no les importa y no sé qué, tampoco recuerdo qué les dije, pero yo estaba muy alterado. Y hubo un punto, creo que ahí también vi a mi roomie y a mi amiga y como que hablé con ellas como para yo tranquilizarme.
Y luego el enfermero llega y me dice, oye, te voy a inyectar algo. Y yo, güey, no quiero que me inyectes nada. O sea, ya me sacaste sangre 2 veces. ¿Por qué chingados me vas a hacer eso? Y fue como, no, o sea, es que lo tengo que hacer, punto. Y no sé qué mamá más me haya dicho. Y yo pues dije, pues, ¿qué hago? O sea, estoy aquí, Ahí todavía me están estabas haciendo bajo esto. este episodio, ¿no? Sí, es que aparte yo también empecé a pensar cuando estaba en el teatro, tenía como un trip de... era muy mixto mi trip, pero yo pensé que como que mucha gente estaba justo conspirando en contra mía, Ok. estaban en mi contra y Ujú. me querían hacer algo. ¿Y cuánto tiempo pasó desde que entraste al hospital, que ya te sentiste más tranquilo, o sea, que ya estabas más tranquilo, y empezaste a regresar o a tener más conciencia de lo que estaba pasando? ¿Cuánto tiempo duraste ahí? Pues poco, pero no estaba tan tranquilo. O sea, fue hasta después porque, bueno, algo que pasó también en el teatro fue que tiré el agua y yo empecé a escribir con mi mano, quería hacer cosas en el piso con el agua. O sea, yo ya estaba teniendo Sí, comportamientos muy mal. erráticos, muy extraños. Pero cuando me inyectan, no, hombre, yo empecé a llorar, y a llorar, y a llorar, y a llorar, ¿Y en ese y a momento ya llorar, habían llegado y a llorar. tu mamá, tu hermana? No. Y me acuerdo que estaba escuchando una canción que me gusta mucho de Rufus Du Sol y yo estaba pensando en... También mi trip era como, ok, todo esto que me está pasando y que estoy haciendo es para poder estar con este chico que me gustaba. Ok. Entonces era como, ok, tengo que aguantar, o sea, tengo que atravesar esto yo. Y me acuerdo que me puse mis audífonos, le puse play y me eché a llorar. O sea, dije, es que, ¿qué más hago? Me están sacando sangre, me están inyectando, me tienen aquí, yo quería ir a ver mi obra. O sea, yo no sabía qué estaba pasando. Pasa esto y luego me dicen de que llegaron dos vatos muy guapos, yo los recuerdo guapos, y así como vestidos de azules, españoles. Y me dicen de que no, pues vente con nosotros. Y yo ya estaba mal, o sea, yo les dije, me van a lastimar, me van a hacer algo más, ¿a dónde me van a llevar? O sea, yo ya estaba muy harto. Ujú. Y me dicen de que no, tranquilo, te vamos a llevar a otro lugar, no te vamos a hacer nada, todo bien, no sé qué. Y De ese momento a que ya estabas ahora sí más tranquilo, ¿cuánto pasó? ¿O fue hasta que fue como toda regresaste? la tarde, o sea, yo creo que cuando ellos me llevaron, es que ni siquiera me acuerdo bien, tengo blackout, eso está terrible. Yo jamás, en mi vida, digo, no tomo alcohol, llevo ya varios años, tú sabes, sin alcohol. Ujú. No soy tan fan, o sea, realmente no me gusta, pero nunca me ha pasado a mí, bueno, en el momento que tomé alcohol o que me haya puesto muy borracho, Que se te jamás en olvidaran mi las vida he cosas. tenido blackout. Siempre ¿Te acuerdas? me acuerdo de todo. Y acá no. O sea, de verdad, genuinamente hay momentos que no sé qué pasó, no sé qué dije, no sé qué me dijeron. Pero yo recuerdo que sí, fui primero como a un hospital, luego a otro, y yo pensé que luego me pasaban a un tercero. Pero creo que lo que pasó fue que sí me enviaron a otro, pero estaba como en otra ala, y luego en ese mismo hospital Te me cambiaron a otro. trasladaron ya al ala de psiquiatría. Entonces ya me internaron en ese hospital, y pues sí, o sea, estaba en un hospital psiquiátrico. ¿Y qué diagnóstico te dieron en ese hospital? Bueno, obviamente checando todo esto, pues hacen como pues mis análisis de sangre, me ven, allá me vio un psiquiatra. Ahí fue, bueno, la experiencia del hospital psiquiátrico también es otro trip, Ujú. pero sí, me veo un psiquiatra, hablo con él, obviamente él al hablar conmigo y estar conmigo, pues justo hace una evaluación como de mi estado mental, ¿no? O sea, cómo es mi orientación en tiempo, en espacio, qué estoy diciendo, qué estoy Ujú. pensando. Entonces hace esta evaluación y el diagnóstico que dan ahí es un episodio psicótico agudo, o sea, muy grave. Creo que lo habían puesto como trastorno de síntomas polimorfos. O sea, que lo polimorfo se refiere que, o sea, como que tiene que ver con muchas maneras de ser. Ujú. O sea, que fue como multifacético. Sí. Y pues ya, me quedo ahí. Obviamente me cambian la ropa, me quitan todo, me quitan mi celular, no puedo usar redes. Y pues ya como que ahí pues dije, bueno, ¿Duraste ahí cuánto tiempo? como dos 2 semanas, semanas y media, más o menos. Y 3. después de que estuviste ahí internado, te regresas a México. Me Sí, gustaría que
Sí, porque Vayamos luego está todo el desmadre que sucede al tema de después. que vienes a México y empiezas con este tratamiento y no te Sí, sientes... justo, es que bueno, yo a Grecia le había dicho que es demasiado. De hecho, hay Sí, cosas que, o sea, es muy impresionante cómo a partir de los meses que han pasado, te lo juro, a veces me vienen recuerdos y digo, no mames, no me acordaba de también esto. pasó esto. O sea, también como que también sentí esto, también pensé esto, también Ujú. pasó esto. Entonces como que he recobrado un poco la memoria poco a poco de algunas cosas. Pero sí, me internan, estoy ahí como que me estabilizan, me medican, ese es mi diagnóstico. Al día siguiente de que eso fue todo el desmadre del teatro fue un miércoles, luego un jueves ya estaba en el hospital y bueno, entré en la madrugada. Y al día siguiente ya había a mi mamá y a mi hermana. Ellas estuvieron un poquito ahí. Yo estaba muy necio de que quería seguir en Madrid. Y como yo quería seguir en Madrid, no me podían sacar de ahí, porque yo estaba diciendo que yo quería seguir ahí. Ok. Entonces, aunque ellas dijeran de que no, pues nos lo llevamos y regresamos. Y creo que también por lo que pasó, igual eso no sé muy bien, pero no me podía ir yo de ahí. O sea, sí tenía que estar internado. Ok. No podía ya regresarme a México, o sea, no. Y lo que te dije, o sea, yo estaba tan desconectado, yo creo que algo de lo que le preocupó más a mi mamá o a mi hermana, o sea, siento que fue muy choqueante o que a mí me pasó, fue, o sea, el preguntarles, o sea, ¿son reales? O sea, ¿realmente están aquí? Pues bueno, las veo, se van las dos otra vez a México, estoy internado, salgo, el tema es que salgo y me cambian el medicamento a un antipsicótico, es para tratar justo la psicosis, que la psicosis tiene que ver con esta desconexión de la Ujú. realidad, con alucinaciones, pero me cae muy mal el medicamento. Estoy una semana ahí en Madrid, el medicamento tiene varios efectos secundarios, no me siento bien, fue como una semana de testeo para ver cómo me Ujú. sentía y si me regresaba o no, y al final fue como, no, me tengo que regresar. Y pues sí, ahí en el vuelo del avión y esa semana no la pasé tan bien. La verdad fue yo creo que de lo peor, 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 de todo lo que ha pasado. Regreso a México y Que pues justo regresas a México y como decía Fercho en el principio, nos habíamos visto para grabar, pero cuando yo vi a Fercho tenía 2 días de haber regresado o 3 a México y era un Fercho completamente diferente, o sea, yo nunca lo... Un Fercho que no tenía, hace ratito te decía, no tenía esa chispa y yo lo notaba, algo estaba pasando con él y sí me contó, eh, pero pues no sabía todo este contexto hasta después que me lo dijiste. sí, era un zombie. Ujú, sí, Mucha gente me básicamente. dijo que era un zombie. Sí, básicamente eres un Y zombie. justo de los efectos secundarios de este medicamento, que lo odio, yo sé que a lo mejor a otras personas les puede servir excelente, a mí no me funcionó, se llama aripiprazol. Y justo, o sea, yo era muy lento, o sea, me movía muy lento, hablaba lento inclusive, no sé si eso también me llegó a pasar Sí, claro. contigo. Sí, sí, sí. Hablaba Sí, lento, yo me movía sentía que no lento, tenías esa chispa, ese... Sí, sí, estaba así sí. como, pues sí, Como en como cámara drogado, lenta. dopado, pero era uno de los efectos secundarios. También otra cosa que, otro efecto secundario muy común de ese medicamento es la acaticia, que es como no poder estarte quieto, o sea, siempre tienes que estar en movimiento. Entonces Ujú, yo estaba sentado, me quería parar, estaba en un lado un ratito y me quería mover, pero pues yo lo sentía como ansiedad. Se claro. sentía culero, de Ujú. verdad, horrible, horrible, horrible. Pero justo regreso, empiezo a tener insomnio, 2 semanas en las que no estuve durmiendo y veo otro psiquiatra aquí en México. Obviamente le doy todos mis reportes, mis Sí, claro. Todo informes lo que de pasó ahí. allá. Y él me dice, ¿sabes qué? Yo estoy de acuerdo con el diagnóstico y vamos a seguir vamos a seguir utilizando este medicamento. Ujú. Pero lo vamos a bajar de dosis. Vas a tener una menor dosis y hasta nos explicó a mi mamá y a mí cuando lo fuimos a ver de que era muy efectivo en dosis más bajas. Me lo bajan, ni madres. Igual, otros pacientes, otras personas, ok, a mí no me funcionó. ¿Qué pasa? Yo estando en el hospital psiquiátrico allá en Madrid, sí, o sea, dormía bien, no me iba mal con el sueño. Y aquí también era por el pico de lo que me estaba pasando, pero justo, o sea, no dormía. O sea, me despertaba, jamás en mi vida he experimentado insomnio. Y Ok. fueron 2 semanas, o un poquito más, poquito menos, en las que me levantaba a las 2 de la mañana,
y no me podía dormir. ¿Cuándo regresaste? Cuando regresé. ¿Y qué hacía? Ahorita que estoy viendo tu librero, me ponía a acomodar mis libros, mi ropa, doblaba, bajaba, tomaba agua, Ok. Para estaba en mi distraerte. laptop. No podía. Pero mal, mal, mal. O sea, yo de verdad, por de las personas que sufren de esto, está terrible. Y creo que luego también empecé a dar clases y no estaba durmiendo. Entonces me sentía fatal. Súper mal, súper mal. Fuiste con otro psiquiatra, ¿verdad? Sí. Una psiquiatra. ¿Y qué? Justamente, no, dime. No, sí, quería que me contaras qué te dijo ella, qué Sí, diagnóstico te dio. Porque también como que todo queda muy ahí en el aire. O sea, yo me lo preguntaría y me lo pregunté cuando me contaste de por qué pasó esto, cuál motivo, eso le puede pasar a cualquier persona. Incluso me acuerdo que yo te llegué a preguntar así como, ¿de hiciste algo, Fercho? Como casi casi de te metiste, ¿sabes? ya sé. Antes, porque obviamente pues después pasó este Sí. episodio. ¿Qué te dice a ti la psiquiatra? Yo, justo por el trip que yo tenía, estaba como muy enojado con el psiquiatra de España y con el de aquí, porque yo no me estaba sintiendo bien por los efectos secundarios del medicamento y porque claramente que no estaba durmiendo. Y el psiquiatra de aquí me dijo, te voy a dar unos chuchitos y tómatelos para dormir. Me acuerdo que eran unas pastillas mini y eran 8 y de que tómatelos y te va a ayudar a dormir. Esas pastillas no valieron madre O sea, y no dormías nada. jamás me funcionaron, jamás. Ajá. O sea, y luego yo empecé a tener un trip de que es que en todo lo que me está pasando es un despertar espiritual. O sea, yo estoy ya también como un poco con Todavía. las ideas Sí, sí, sí. delirantes. Entonces, pues yo me seguía sintiendo mal. Ujú. Y dije, el primer psiquiatra no me funcionó, no sabía qué pedo. El segundo tampoco, necesito una tercera opinión. Ujú. Y justo mi mamá estaba como, es que ya fuimos a la segunda. Y yo dije, no, yo quiero Todo una eso ya fue tercera. aquí en México. Sí. Ok. Y no me sentía bien tampoco como que con ese psiquiatra. O sea, como que no sé, no... ¿No estabas cómodo? No estaba cómodo, exacto. Entonces veo a otra amiga, Pau Alvarado, una gran amiga mía también, con Ay, su hermana, les platico lo que sucede. También yo en ese punto también estaba haciendo de todo. O Ujú. sea, me acuerdo que su hermana me dio un cuarzo, yo le dije, güey, dame un cuarzo para dormir. O sea, yo estaba intentando hacer todo Sí, para, cualquier neta, cosa. pues que yo me sintiera bien, me sentía fatal. Y me recomienda mi amiga, una psiquiatra, la amo, o sea, ella es mi psiquiatra actual. ¿Qué diferencia Ujú. su manera de pensar, su tratamiento, su approach, Todo. su... Sí, como su calidez Ujú. al estar con un paciente. Y bueno, me ve, también le doy, ¿no?, toda la Todo el información historial. del psiquiatra de allá, el psiquiatra de aquí de México, cómo me siento, ¿no? Me hace varias preguntas, revisa. Y ella lo primero que me dijo es como, a ti te urge dormir ya. Si sigues sin dormir, de verdad esto le está afectando muchísimo a tu cerebro. O sea, esto tu cerebro lo va a atrofiar. O sea, no, o sea, necesitas ya, neta, Dormir. dormir. Entonces, me da otro medicamento, duermo increíble, maravilloso. Ay, qué bueno. Me cae bien ese medicamento, fue por unos días y luego me metió otro medicamento, que es la quetiapina. La quetiapina es un medicamento, un psicofármaco también, que actúa como antipsicótico, como antidepresivo y como otra cosa que es en medio, se podría ver de esa manera, que es estabilizador del estado de ánimo. O sea, básicamente para que ni te vayas para arriba ni Ni para para abajo, abajo. O sea, que exacto. estés nivelado, Ajá. ¿no? O sea, puede funcionar para tratar si estás abajo, si estás arriba, o estabilizarte. Ok, ok. O sea, que mantengas un ánimo Sí, estable. estable. Entonces me da este otro medicamento, también hoy, pues ya saben, ahí se empieza a dar una dosis, se empieza a aumentar. Y con este medicamento me da muchísima hambre, empiezo a comer muchísimo. Aparte, este medicamento justo tiene alteraciones a nivel, o sea, causa alteraciones a nivel metabólico Ok. y te hace comer. ¿Y qué específicamente? Grasas y carbohidratos. O sea, no Lo más rico, proteínas lo ni más rico. verduras, No, sí. no. Grasas y carbohidratos. Claro que yo tenía muchísima hambre y que me acuerdo que estaba en Beat, donde doy clases de bici, y también llegué a trabajar de nuevo de staff un tiempo cuando regresé. Y me pedía de la cafetería que está ahí un smoothie, y quiero mi avena, y quiero mis Mil papitas de cosas. taro, o luego en la tarde quiero una bolsa de papas así, y me la comía toda. O también en el día a día, mis comidas, mi mamá era como de, ¿Qué es esto?
estás comiendo un chingo. Y yo, mamá, ya sé, pero es que, o sea, Tengo genuinamente hambre. tengo mucha hambre. O sea, Para este momento, perdón que te interrumpa, sí, sí, todavía no te había dado un diagnóstico, solo te dio medicamentos. exacto. Ok. Cabe recalcar, sí, no, o sea, la primera sesión y la segunda, no sé si fue la tercera, tal vez. Yo obviamente cuando llego aquí también retomé el ir con dos psicólogas. Tienen distintos acercamientos, entonces digo, en teoría se supone que no puedes ir con dos al mismo tiempo y así. Bueno, No, pero yo, es para lo Fernando, que... a mí a nivel personal, yo quería ir con las dos, Sí, yo claro. necesitaba ayuda, eran enfoques distintos, entonces, bueno, me ayudó. Y una de ellas dos me dijo, ella me dijo, es que sabes que lo que a ti te pasó fue un episodio maníaco. O sea, ya sé que te pasó. O sea, con todo esto que me cuentas, con la información también que me estás dando, porque yo pues les di igual los Sí, informes, todo. los resultados. También me acuerdo que hice unos dibujos mientras estaba en el hospital psiquiátrico y todo. Y ella como que analizó todo eso y me dijo, es que estos dibujos o todo esto que me cuentas significa esto y las polaridades. Me acuerdo que me pinté las uñas, y igual seguía como con mi trip del yin y el yang. Ujú, Ya me dijo, mira, o sea, hasta justo pues la bipolaridad precisamente habla de dos polos, o sea, y lo estás claro. representando en tus manos con la luz y el sol y lo que implica y no sé qué. Yo estaba así como, ¿what? Y yo dije, ok, dije, pues bueno, es opinión, va a la semana, tengo sesión con mi psiquiatra y me dice, o sea, lo que te pasó fue un episodio de manía con síntomas psicóticos. Y yo creo que aquí voy a ser puntual con esta información. A mí me han diagnosticado, como había dicho antes, con un episodio psicótico, Ujú. nada más. Y ahora que me hayan dicho que fue un episodio maníaco con síntomas psicóticos, eso ya implica al trastorno de la bipolaridad. Ok. En la bipolaridad, igual como información rápida y No, breve sí, adelante. importante para que conozcan, hay tipo uno, tipo 2 y algo que se llama la ciclotimia. El tipo uno son personas que sí o sí tiene que haber un episodio maníaco, que justo en la bipolaridad está la manía, que lo podríamos ver como algo que De está arriba, arriba. y la depresión. O sea, la manía es justo como las personas que están en manía tienen verborrea, tienen desbordamiento de ideas, tienen un comportamiento un poquito más, se me fue la palabra, un comportamiento, Exagerado, sí, exagerado, pero o sea, pues que los pone vulnerables, o sea, como tener relaciones sexuales Ok, ok, ok. sin condón o de otras maneras, No miden el riesgo, ajá, como básicamente. comportamientos de riesgo, Ok, exacto. Manejar un coche súper rápido, gastar muchísimo ok. dinero, Que es mucho de lo que hiciste, ¿no? Gastar mucho dinero, no ajá, medías riesgos en muchas cosas. ajá. Justo eso es lo que caracteriza a la manía y también como un estado de mucha energía. Ujú. O sea, esa persona tiene mucha energía, el no dormir, ¿no? O Es sea, que fue parte algo de que me eso. pasó. Y sí, lo voy a dejar ahí, eso es la manía. Y la depresión, pues bueno, es como todo lo contrario, ¿no? No quieres hacer nada, puedes dormir mucho, puedes dormir poco también, falta de motivación, puede haber ideación suicida, pensamientos suicidas. Y para que tengas bipolaridad tipo uno nada más te tienen que diagnosticar manía. Manía, No hay ok. de hecho, no es necesario que haya depresión, pero puede haber. El tipo 2 es hipomanía y depresión, Depresión. sí o sí. La hipomanía es igual a la manía, pero en un nivel más bajo. Ok. O sea, no es tan... mm, no se nota tanto, incluso puede pasar desapercibido porque son personas que tienen como mucha energía y Ok. se siente de esa manera, pero justo a veces no se da un diagnóstico, pues porque es como, pues así es la persona, no tiene energía. Mm. Y bueno, la ciclotimia es más como síntomas mixtos, no tan graves. Entonces, a ti la psiquiatra te dice, Fercho, ¿tienes el trastorno de bipolaridad? O sea, ella me dice, lo que te pasó ahorita, o sea, lo que te pasó en Madrid es un episodio maníaco, o sea, te fuiste para arriba, Para o sea, con arriba. todos los síntomas que me Sí, sí, estás sí. diciendo. Y es que, ¿qué pasa? Esto yo lo supe después. Cuando una persona tiene un episodio maníaco muy grave, hay síntomas psicóticos. O Ok. sea, esta desconexión que hay, alucinaciones. O sea, si el episodio maníaco es muy grave,
se acompaña con síntomas psicóticos. Okay. Entonces, puntualmente lo que me pasó en su momento fue como este pico de manía con síntomas psicóticos, pero ya al tener yo la manía, ella me dice, oye, como pasó esto, tú tienes bipolaridad. Porque ya habías tenido una depresión preexistente. Había tenido la depresión, sí, pero más que nada ahorita era más importante por la manía. Okay. O sea, por lo que me pasó fue, tienes manía, sí o sí, si alguien tiene manía, es bipolaridad. O sea, no es parte de otro trastorno, no hay otros trastornos que lo compartan, es de la bipolaridad. Entonces, después de que me dijo mi psicóloga y ella, pues yo sí entré como en shock y sí fue difícil procesarlo. Justo es lo que te iba a preguntar, ¿tú qué sentiste cuando te dijeron eso? Porque creo que hay mucho tabú sobre esto, ¿no? De que cómo eres bipolar y mucha gente lo ve mal, le da miedo porque no tiene ni perra idea de qué es eso. Sí, no. ¿Cómo te sentiste tú? Pues sí me sentí muy mal porque dije, es que ¿cómo? O sea, ¿cómo yo que genuinamente busco cuidarme? Yo sé. Que hago ejercicio, que cambié mi alimentación. También vas a terapia. Voy a terapia, llevo procesos. O sea, ¿por qué ahora tengo un diagnóstico como que de esta magnitud? Y justo como ya un diagnóstico. Fue difícil. ¿Algo en ti descansó o no? Digo, porque también ya tener un diagnóstico es, bueno, ya sé qué es lo que pasó, ahora entiendo un poquito mejor. Siento que no que descansara, pero me hizo sentido. O sea, cuando viví también otro episodio de depresión, cuando estaba en preparatoria, me acuerdo que de un día a otro me sentí bien y ahora eso me hace sentido, porque es como, tiene que ver con la bipolaridad y con la manía. O sea, porque no tomé medicamentos en su momento. Entonces, sí, o sea, ahora como que mi vida y lo que he experimentado lo veo como con estos lentes, pero también es más que, pues igual, ¿no? O sea, que la etiqueta, o sea, y también lo que ella me dijo, y es algo muy importante, en teoría podría entrar como en el tipo 1, pero ella me dijo, mira, o sea, más que estés en tipo 1, tipo 2 o algo así muy específico, me dijo, o sea, tú entras en el espectro del trastorno bipolar, de la bipolaridad. Y pues ya, o sea, ahorita ya lo tengo como más, pues, trabajado y aceptado. Pero lo que te decía, se decía, no mames, o sea, soy gay, tuve que hacer mi coming out de gay, ahora tengo que hacer un perro coming out de que soy bipolar. O sea, ¿qué pedo? Gay y bipolar. No, sí te entiendo, Y es difícil. Y es que creo que también, cuando a mí Fercho me contó esto, yo me acordé de, no sé si vieron la serie, creo que está en Netflix, no sé, donde sale Anne Hathaway y está esta parte de que ella es bipolar, ¿no? Y está muy padre, no me acuerdo cómo se llama, pero creo que esos son los únicos referentes que tenemos, que también ese episodio que ella vivía estaba súper fuerte, porque estaba súper arriba y luego súper abajo, que por lo que tú dices y lo que hablaste con la psiquiatra, entiendo que no todos son así. Entonces siento que la información que realmente tenemos las personas que no tenemos este trastorno es de la tele, es de las películas, es de lo que hemos escuchado y por eso a mucha gente le da como miedo y como que dice, ¿cómo que eres bipolar? Y aparte la expresión, ¿no? De que, ay, qué bipolar eres. Ándale, también eso, que lo decimos mucho. Fercho, ¿cómo fue después de que te diagnostican esto? ¿Qué cambios hay en ti? Pues creo que fue ponerme más atención, más. O sea, si ya estaba como muy, según yo, o sea, yendo a terapia, comiendo bien, haciendo ejercicio, cuidando mi sueño, fue como, o sea, esto tiene que seguir, mantenerse y mejorarse, si todavía puedo mejorar todos estos hábitos. O sea, como que no es opción dejarlo. Y es que el tema es que las personas que tienen bipolaridad, o sea, en teoría y pues sí, desde una perspectiva psiquiátrica, psicológica, es medicamento de por vida. Lo cual a mí no me gusta. La verdad, to be honest, es como, sobre todo por los efectos secundarios. Que te platicaba esto como que de que comía muchísimo, también como que tenía sueño. Ya después me fui ajustando a una dosis y la dosis que tengo ahorita es de estabilizador del estado de ánimo, ¿no? O sea, justo para prevenir que tenga depresión o que tenga una manía. Y es lo que mi psiquiatra me dijo, o sea, mira, este medicamento lo puede prevenir hasta en un 40% y es como una protección adicional a tu cerebro. Si no lo tienes, si el riesgo es mayor y es más grave, entonces me dijo, sí, te tienes que medicar. Claro.
Y de hecho ahorita estoy pronto ya a verla en unos días para cambiar de medicamento bueno. porque con este medicamento y algo como del aftermath de lo que pasó después y de lo que he estado viviendo es que subí muchísimo de peso. O sea, subí como 20 kilos Que de grasa. es uno de los efectos secundarios del medicamento, ¿no? Que yo Sí. conozco que muchos medicamentos que te recetan los psiquiatras, que hace ratito le dijiste, tienen un nombre, ¿cómo se llaman? ¿Cuál? Ah, los psicofármacos. Ajá, muchos de ellos Sí. suben de peso, ¿no? Sí, hay muchos efectos y el tema es que ahí pues eso se tiene que ver como de una perspectiva integral. O sea, Claro. es como, va, ok, me está ayudando a que esté estable, a que sea este colchón o esta protección en mi cerebro, pero ¿qué onda con el tema del metabolismo? Claro. O sea, porque también yo luego me puse a investigar y ella me pidió estudios, un perfil de lípidos y glucosa y no sé qué más. Y me dijo, si en esto no sales bien, tienes que cambiar tu alimentación, pero, Ya. o sea, tienes que ser como muy Súper estricto. estricto y tienes que cuidarla mucho. Sí, que justo también es por eso, no tanto es por cómo el físico, sino qué te está haciendo. Si ahorita me estás diciendo que lo que te sube es la grasa, eso también, la grasa visceral, eso también te indica ciertas Sí, cosas que te pueden sí. traer, pues al final desarrollar otro tipo de enfermedades que pues, te está ayudando con una cosa, pero te Pero está con la fregando otra, otra. exacto. Claro. Y justo es ese mi dilema actual, que después de haber subido, y sobre todo la grasa visceral, y de saber que afecta el metabolismo, las personas que tienen antecedentes genéticos de diabetes, como yo que sí lo tengo, y precisamente con mi abuelo materno, y de hipertensión, y de sobrepeso, les puede ir mal. Y de hecho el medicamento puede generar, me había leído que puede generar resistencia a la La insulina, insulina. inclusive diabetes, en casos ya muy graves. Y el tema es que pues me he tratado y todo, pero justo he subido de peso, la grasa visceral está muy alta, jamás, en mis 5 años sobre todo de ser vegano, ¿Te había pasado esto? la tenía en 2 en 3 y ahorita el InBody me dice que 12, 13. Y pues justo es ver eso como, ok, sé que a lo mejor no me puedo ir al extremo de me valen madre los Sí, no, claro que no. medicamentos. Va, quiero un medicamento, pero que no tenga este tema metabólico, porque yo sí tengo antecedentes de Sí, sobrepeso, de como diabetes. no descuidar esa otra parte que también, digo, y que Sí, también, sí. digo, la verdad es que a mí me da mucho gusto saber que ya tienes un diagnóstico, que ya estás en tratamiento. Yo te veo ya como el Fercho que yo Sí. conozco, el de siempre. Que creo que también, y casi siempre menciono este tema, la verdad es que qué privilegiados somos, sobre todo con esto que me cuentas, de poder tener un diagnóstico, de poder tener acceso a más psiquiatras, de decidir y ver cuál es el mejor tratamiento para ti, porque la realidad es que Sí. muchas personas no cuentan con eso. Y me quiero saltar a una pregunta que vamos a empezar a cerrar. Con esto que te pasó, Fercho, que la verdad es que es algo muy fuerte y que la primera vez que a mí me lo contaste, a mí me lo contó la primera vez drogado y me lo contó en pedacitos. Ya después lo platicamos y duramos horas hablándolo. Drogado, o sea, bajo los efectos del medicamento. Sí, Clave, sí, sí, aclarar, bajo por los si no efectos del habían medicamento. entendido eso. Ajá. La segunda vez ya me lo contaste así Sí. como tú, con detalles. ¿Tú qué perspectiva tienes ahora de la salud mental? O sea, ¿cómo cambió? Porque creo que ahorita sobre todo se está hablando más de eso, se procura más las personas, pero creo que también es importante mmm, verlo relacionado que también está con tus hábitos. Recuerdo que tú me decías que algo súper importante que a ti te decían era lo del sueño, ¿no? De que es Sí. el no dormir, las cosas que te puede disparar en tu mente, ¿no? Sí. O sea, ¿qué perspectiva tienes ahora de la salud mental? No, pues que es más importante que nunca, obviamente. Creo que a partir de esto es, o sea, no es opción no tratarla o no hablar de ella para mí. Y justo, o sea, sí he tenido que ser más cauteloso Ujú. y más cuidadoso con mis hábitos. Y en su momento, todo lo que me pasó, yo no me daba cuenta porque lo que estaba siendo como que alterado y atacado era mi mismo cerebro. Entonces lo que me hace a mí estar consciente de eso, pues estaba alterado. Entonces Ujú. yo pues, no iba a poder saber. Ya ahorita sé que si no duermo tanto y me siento muy bien y con energía, foco rojo. Obviamente si veo o sea, si tengo una alucinación visual también, ¿no? O sea, es como Claro, sí, foco cosas rojo. ya más Y así. también porque ya lo experimenté. Entonces como,
ok, o sea, ya sé que puede estar un poco más preparado, pero, híjole, yo creo que a partir de esto, sí como el autocuidado, o sea, es de lo más importante, sobre todo en la bipolaridad y bueno, en muchos trastornos mentales o en la salud mental en general, Sí, como cuidar totalmente. el estrés y la psicoeducación. O sea, yo creo que las personas que me rodearon y que hicieron lo que pudieron con lo que tenían fue increíble, lo agradezco. Y también agradezco el privilegio de que haya estado allá y allá recibí atención Claro, claro, y también. todo esto, pero sí creo que, pues justo, o sea, se tiene que informar sobre todavía, o sea, sobre qué es esto, sobre cómo lo vive alguien. También tú como persona que acompaña o que se relaciona con alguien que tenga este trastorno, cómo relacionarte con esa persona y saber cómo acompañarla. Claro, y justo de ahí viene esta penúltima pregunta. ¿Cómo reaccionaron las personas a las que, pues, no sé, a las que les dices? Porque sí, la realidad es que sí es como otra vez salir del closet, ¿sabes? Llegar y Sí, decir, soy bipolar, tengo el trastorno". sí. ¿Cómo reaccionan las personas? Porque sí creo, sobre todo, como acabas de decir, no hay esta educación, muy pocas personas conocen de este tema, Mm, y mucha gente no sabe qué hacer con eso. sí. Mucha gente se asusta, las personas se asustan con lo que no conocen. Entonces, ¿cómo ha sido esa reacción que tú has tenido? Esa es la primera pregunta y con la que quiero que cerremos es, ¿qué les dirías a estas personas que también tienen un trastorno como este que tú estás viviendo hoy? ¿Qué falta? ¿Qué necesitamos como sociedad para que, pues ahora sí que las personas no se sientan excluidas? Bueno, yo creo que agradezco infinitamente la reacción de mi mamá. O sea, me sorprende mucho, sobre todo la de ella, o sea, de ver esto como, o sea, me dice, a ver, o sea, al final, y es lo que también estaba platicando con una psicóloga, o sea, al final esto es como una enfermedad, ¿no? O sea, Claro, te medicas, la tratas, mejoras tus hábitos, y mi mamá lo vio como eso, ¿no? O sea, como, o sea, no pasa nada, o sea, te pasó esto, qué bueno que pudimos atenderlo precisamente, qué bueno que recibiste la atención, qué bueno que hubo personas que te acompañaron. Entonces yo creo que sí fue muy choqueante para mi familia, porque pues, nunca me claro. habían visto así, no sabían qué onda, pero creo que sí supieron estar y acompañar. Y pues ya otras personas que les iba contando, pues creo que también lo fueron tomando muy bien. Sí hay personas, que bueno, tú ya sabes eso, que con lo sucedido y el haberme convivido de esta manera fue como un, me quiero alejar de ti porque pasó esto. Y creo que ahí también, desde mi perspectiva, estigmatiza más a la persona que lo vive. Claro, obviamente sin hacer de lado lo que otras personas experimentan con todo esto que me pasó, ¿no? O Claro. sea, yo me pongo a pensar y digo, bueno, si un amigo estuviera bajo esa situación o amiga, pues claro que estaría para él o para Sí. ella. Y creo que también sería muy cansado. Implicaría muchas cuestiones mentales, emocionales, el estar ahí para la otra persona, pero bien. O sea, en general, yo creo que con las personas que me rodean, bien. Justo al hacer el coming out, cuando conocí a Javi, mi novio actual, Ujú. pues yo dije, justo en el tema de las relaciones románticas, ¿Cómo va a dije, ser? tengo que contarlo en una primera Claro. cita o si ya esa persona, si ya estamos teniendo algo más serio, ¿no? Que igual se lo conté y la verdad es que lo ha tomado muy bien. Súper bien, qué bueno. Sí, creo que eso es algo que podríamos hablar después, porque a mí sí me gustaría eh, tener una segunda parte y ahondar un poquito más en esto que sucedió. Y ahora sí nos vamos con Sí, la la última última pregunta. pregunta. ¿Qué les dirías a las personas que viven con una enfermedad así y también a la sociedad que no conocemos mucho? Para que no se sientan excluidos, para que no se sientan estigmatizados, justo como tú Ujú. decías. ¿Tú qué les dirías? Que pidan ayuda. Yo creo que eso sí es a lo mejor muy cliché, pero es lo principal. Creo que sobre todo con la desinformación que hay Claro. o con la educación también que tenemos aquí en México, muchas personas, igual en general, el tema de salud mental y del psicólogo es como, es que yo no lo necesito, es que yo puedo solo, es que yo puedo sola, es que eso no funciona, es que cómo me va a ayudar alguien así. O sea, al final yo también dije, ok, pues, o sea, ya cuando me pasó todo fue como, a pesar de que me estoy teniendo efectos secundarios del medicamento, ok, sé que es un proceso, sé que me va a ayudar,
sé que me está atendiendo una psiquiatra. Y digo, también es un privilegio. Lo bueno es que, pues en algunos lugares o pues va siendo, me gustaría pensar un poquito más accesible, pero yo creo que pedir ayuda y pues informarse. O sea, siempre, 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 siempre preguntar, cuestionar, no asumir. Claro, claro, sí. Así que yo creo que eso, porque al final si no se trata, pues le va a generar malestar a la persona y pues eso no está chido, es lo Sí, que no. se busca prevenir. Sí, totalmente. Y justo eso que dices de informarnos, creo que también es responsabilidad de nosotras como sociedad Mm, hacerlo, porque al final, pues sí, las personas actúan con lo que tienen y hacen lo que pueden con justo con lo que tienen, pero sí, también cuando están estos casos que son tan aislados, que a lo mejor no nos pasa o no los vivimos tan seguido, ¿qué hacer? Saber qué hacer y no responder con miedo y no responder con rechazo, porque al final también es una persona y son situaciones ujú. que pasan. Entonces creo que también de mi parte, y eso yo lo viví desde que platicamos tú y yo, esta parte de informarme, de leer, de tener un poquito más idea, porque la verdad es que yo no tenía ni perra idea. O sea, ¿Y tú de qué me honestamente. estás hablando con todos estos términos y lo que te pasó? Pero que es importante Sí, conocer porque hay gente que lo vive. Entonces, Fercho, muchísimas gracias por contarnos tu historia. Yo sé que esto es algo que no habías contado así públicamente. Te sí. agradezco muchísimo. Yo sé que mucha gente especuló muchas cosas. Ya se van a enterar del chisme completo. Sí, Gracias, gracias por compartirte, por ser vulnerable, por estar aquí y por enseñarnos también, porque yo aprendí mucho con lo que dijiste. sí, no. Gracias a ti por la invitación, por este espacio, por este podcast increíble, hosteado por ti. Me encanta ser parte de, y pues sí, o sea, es justo la primera vez hablado, dicho, estaba haciendo las cuentas, pero precisamente antes de que salga este episodio, ya cuando haya salido este episodio, ahorita que están escuchando, ya en mi perfil estará ahí un post también con toda esta historia, y pues con el coming out, o sea, al final, Claro, no, esto es algo que también no me gusta de las personas que tienen experiencias a nivel como emocional y mental de enfermedades que como que se queda en el estigma o como que oculto. Y ujú, justo creo que es mejor hablarlo, totalmente. hablarlo, informarnos, cuestionarlo, platicarlo. Entonces, pues gracias por permitirme hacer eso No, por aquí. totalmente, y ahí lo estaremos viendo también. Muchas gracias. Y muchas gracias también a ustedes por escucharnos cada semana. Yo soy Grecia Zavala y nos vemos el siguiente miércoles.